Hola, pues bienvenidos a todos a este círculo sobre la psicología del hábitat. Y tenemos a Paul y a Claudia. Paul es compañero de carrera mío y Claudia es mujer y psicóloga. Entonces, Paul como arquitecto y Claudia como psicóloga han buscado siempre la intersección de sus dos campos de interés. Y Claudia, que también es profesora en la Universidad Internacional de Cataluña, ha invitado a Paul a que conjuntamente den, creo que una vez al año, una clase, por lo menos, Así de es. psicología del hábitat a los estudiantes de psicología. Así que hoy nos contarán lo que hacen, lo que les cuentan, sus ideas, sus pesquias varias. Así que vamos a hablar de ello. Muchas gracias, chicos, por tener tantas ganas de contarlo y de prepararlo y de estar aquí para este círculo. Así es, así es. Es un gusto. Así recogemos un feedback muy valioso. Sobre todo es un espacio muy abierto. Nosotros, más que nada, aportar lo que podemos descubrir in situ en la universidad con los alumnos y especialmente en el grado de psicología, ¿no? Aquí muchos somos de arquitectura y similar, todos, y estamos acostumbrados a un tipo de público y de entorno. Y aquí yo, después de la carrera de arquitectura, vi pues un entorno académico distinto de ciencias básicas, como es en psicología, y vi una atención de bastante nivel, una voluntad de recibir un campo distinto que se acerca al suyo y muy bien, muy bien. Entonces, Claudia es quien lleva la asignatura. Ahora os lo compartiremos, es una asignatura de tercer grado de curso. Sí, pues se puede poner. Y sí, lo compartimos directamente, que ahí se ve. Ahí. Share. Vale, Sí, a ¿ves ver bien si ahí? veis la presentación. Bueno, lo hemos puesto también por escrito para que se vea, sea más visual y de hecho también os compartiremos directamente también el contenido que compartimos con los alumnos, ¿no? Pero bueno, sí para contextualizar, sí, esa diapo, pues da una sesión en una asignatura que está en tercero de psicología, que es una asignatura, bueno, pues que he tenido la suerte de alguna forma de montarla y de coordinar y por lo tanto me da mucha libertad a la hora de elegir un poco pues qué contenido, más allá de lo obligatorio, ¿no? Pues puedo introducir y podemos trabajar con los alumnos. Y entonces, claro, pensé, hombre, pues arquitectura también tiene muchísimo que ver con la salud y la psicología, ¿no? Y entonces, la asignatura es una asignatura de 6 créditos que, por lo tanto, son 4 horas semanales que se dividen en sesiones de 2 horas y 2 horas. Y un poco así también para hacer un breve resumen de, ¿no? ¿Por qué esta sesión dentro de esta asignatura, ¿no? Pues, bueno, el título ya lo dice un poco, ¿no? Psicología de la salud y el bienestar. Hay dos objetivos, ¿no? Principales, o al menos dos intenciones con las que me gustaría que los alumnos salgan, ¿no? Después de esta asignatura, que salgan con una visión, por un lado, multidimensional, ¿no? De poder entender la persona más allá de, en nuestro caso, al estudiar psicología, pues la mente, ¿no? Pues esa persona con una mente tiene un cuerpo, tiene un entorno, tiene unos hábitos de vida, ¿no? Entonces, ahora utilizamos mucho el modelo biopsicosocial, es un poco el marco, pero bueno, hay dimensiones que tampoco están muy incluidas en este marco. Yo creo que hay que recurrir a otro nuevo marco también que integre la espiritualidad, que integre también pues la parte de la bien social, pero la parte ambiental, bueno, pues queda ahí un poco, ¿no? Y luego tenemos pues otra intención, ¿no? Que es esa visión interdisciplinar. Yo siempre les digo a los estudiantes que como psicólogos van a necesitar muchas veces establecer puentes con otro tipo de profesionales, pues médicos, nutricionistas y otras ramas mucho diferentes, pues fisioterapeutas. Y por qué no, pues también, pues a lo mejor arquitectos o personas que sepan un poco sobre cómo acompañar un espacio para que sea favorecedor, ¿no? De la salud. Y entonces allí es donde creé una parte de la asignatura que yo le puse el título de sesiones interdisciplinarias, donde pues invito a profesionales que no son psicólogos. En este caso hay una sesión que hablamos de diabetes, hábitos de vida, de endocrino, y luego está pues, Igual puedes orientar el ordenador más hacia Claudia porque a veces no se la escucha como en primer. así. Así mejor. Así es. El micro Sí, está delante, justo. claro, se ve.
Y entonces decía que aquí donde entra Paul, ¿no? La arquitectura, pues es en esta sesión interdisciplinaria. Vale, perdonad que el niño está un poco irritable Claro. con el calor y todo. Bueno, sigo explicando y luego se incorpora Paul otra vez. Y entonces en esta sesión la llamamos psicología del hábitat. Ahora luego Paul explicará un poco lo que es el contenido en sí que compartimos, ¿no? También os agradeceremos mucho el feedback, ¿eh? Así también pues, ideas o otras formas de decir, mira, pues a lo mejor este contenido se podría introducir de esta manera, ¿no? Porque actualmente llevamos 3 años haciendo esto, ¿vale? Este siguiente curso será el 4.º año. Y de momento los alumnos muy, muy contentos, ¿eh? Entonces, esta sesión que da Paul sobre psicología del hábitat es una sesión de 2 horas que más o menos se dividen en una parte de contenido teórico, ¿vale? Donde se dan 2 bloques que luego Paul os compartirá. Luego iré a calmar al niño, ¿eh? Pero acabo yo de explicar esta parte. Y luego el contenido teórico que compartiremos después también para que veáis pues, de qué forma un alumno puede integrar todo esto, ¿no? Sobre la psicología del hábitat en un caso, ¿no? Porque al final lo que ellos encontrarán el día de la mañana es un paciente que viene a su consulta y que a lo mejor pues tiene su casa desordenada o tiene su casa, ¿vale? Entonces os explicaremos un poco cómo lo hacemos. Y yo pienso que es importante pues que integren todos estos contenidos, por lo tanto yo los evalúo también. Es verdad que es un tanto por ciento pequeñito, pero a través de un caso, que ya os explicaremos después, y luego algunas preguntas que hago en el examen final, en este caso de momento hago 2, porque como hay mucho contenido de la asignatura, pues bueno, reparto un poco. Y aseguramos también pues, que realmente se lo miren con importancia, ¿no? Este temario. Entonces, ahora os explicará un poco, ¿vale? El contenido que él comparte, ¿vale? Porque es una clase así magistral, una parte magistral y luego un poco de resolución de caso. Entonces, lo comentábamos con Paul, pero decíamos, si hay un contenido que dices, no, esto ya lo sabemos, pasamos, y os interesa otra cosa, pues no sé, pues entonces lo compartís, ¿eh? Pues os va a hacer un poco un resumen de lo que compartimos con los alumnos y explicará el por qué también, ¿eh? Voy a avisarlo un momentito de que ahora se ha ido para Vale, está aquí. Vale. A ver, ahora se introduce él y yo ahora volveré también. Pero vamos a ver si se calma un poquito el pequeño. Sí. Listos. Sustitución. Bueno, pues ya os ha contado Claudia, ya escuchaba. Es una asignatura que intenta abrir horizontes, es una propuesta de Claudia. Y yo encantado, yo encantado. Entonces, bueno, este es el título que ponemos en la sesión, Salud y Psicología del Hábitat. Al final la palabra salud siempre está ahí, que queremos que lo integre todo y ni no queremos separar demasiado las áreas. Entonces, ¿en qué se traduce en cuanto a puntos, ¿no? Vectores, motrices, como queramos llamarle? Básicamente es lo que les contamos es, bueno, lo que veis aquí, ¿no? Controlar el impacto del ambiente y cómo al final nuestros propios hábitos van a depender de nuestra relación con el ambiente. Y cómo cuando proponemos para nosotros mismos unos hábitos nuevos, quiero cambiar, quiero comer mejor, quiero hacer más ejercicio, quiero meditar más, quiero estar más tranquilo en mi casa, quiero más orden, cómo el espacio va a responder por ti a esas propuestas que uno se hace, ¿no? Entonces, para ello, el objetivo final es tener una relación con tu propio hábitat que tengas la sensación de hogar, ¿no? Ya sea literalmente tu casa o por lo menos ese sitio donde sueles ir a trabajar para concentrarte, tienes que sentirte como en casa allí, ¿no? Vamos a ver cómo podemos favorecer esto. En definitiva, es crear orden y armonía en nuestro entorno inmediato. Como esto hacia afuera nos devuelve lo mismo hacia adentro. Entonces, muy rápido les presentamos 2 bloques, uno un poco más tostón, un poco más teórico de lo físico en sí, física ambiental, y luego uno más divertido relacionado pues con la salud mental directamente con el espacio, ¿no? Entonces, en el primer bloque hay que empezar pues, contando un poco aquello que es el contexto fisiológico en sí de los ambientes que ocupamos, ¿no? Cómo estos efectos nos impactan, que son mucho más llamativos de lo que uno se espera, ¿no? Sin ir más lejos, cuando yo empecé un máster en bioconstrucción nos contaban que el aire interior viciado, no renovado,
acumula una serie de sustancias nocivas provenientes de los materiales y productos de industria que se acumulan, y esto resulta hasta 2 o 5 veces más nocivo que un aire contaminado exterior en un paisaje rural medio. Esto cuesta mucho entender, pero es así. El aire exterior está, lógicamente, continuamente renovándose. Y si bien es cierto que le echamos pues, mucha porquería como sociedad, pues está renovándose. El interior no. Si el espacio interior no se ventila, pues esto es muy, muy preocupante, ¿no? Es cierto que pasamos más o menos pues, el 80-90% del tiempo en ese espacio que suele estar mucho más viciado que el aire exterior, ¿no? Por lo tanto, preocupante, ¿eh? Entonces les planteamos un esquema muy, muy sencillo al principio de la sesión, donde queda claro que los correctos hábitos como usuarios van a determinar mucho el ambiente interior, y este va a determinar nuestra salud física, que por supuesto está siempre interrelacionada con la salud mental, ¿no? Entonces, esto se lo planteamos al principio y empezamos a desarrollar el primer bloque, y al final lo recuperamos y vemos si la gente pues, lo ha desarrollado y entendido un poco más, ¿no? Aquí nos enrayamos un poco con el tema de por qué sí, ¿no? Porque todo tu cuerpo funciona mucho mejor con un ambiente interior renovado, un buen suministro de oxígeno, etcétera. Y sobre todo, lo que espanta un poco más, ¿no? Porque si no lo haces, pues no te cuidas de tu espacio, este no te cuida a ti, ¿no? Entonces, algunos agentes concretos, ¿no? Para ser más específicos, para que después de una idea general de la negatividad, de lo malo, lo favorable de lo positivo, pues, ¿qué es a la práctica, ¿no? Aquello que nos está presionando y contaminando el cuerpo, ¿no? Pues, sobre todo tipo de radiaciones que vienen de todas partes, algunas naturales, como el gas radón, de electrodomésticos, de antenas, de corrientes subterráneas de agua. Luego tenemos hongos, virus, bacterias, acumulación de polvo, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo, en un glóbulo rojo mayor, los COPs, ¿no? Los compuestos orgánicos volátiles, que son estos elementos de la industria, sobre todo, que se acumulan en nuestro aire interior, viciado, y lo vamos asimilando, ¿no? Muchos de estos son disruptores endocrinos, es decir, son elementos que una vez insertados en el cuerpo son muy difíciles de eliminar y condicionan pues, nuestro desarrollo hormonal. Esto ya es pues, serio. Artículos concretos que nos pueden generar esto, pues los más peligrosos son los productos de limpieza. Aquí la olor a limpio es un olor químico, ¿no? Y lo asimilamos como positivo, pero normalmente ese olor a limpio de un producto químico pues es muy, muy malo, ¿no? Un poco toda la misma línea, ¿no? Y nada, pues los típicos materiales que solemos ver en espacios de habitaciones y oficinas y demás, pues bueno, los tenemos ya asimilados, ¿no? La pintura plástica, sobre todo, es la envolvente principal, al menos aquí en Europa, supongo que en todas partes, pero está ahí, siempre pintura plástica rodeándolo todo. Muebles de madera conglomerada, que las personas pues los ven y aprecian mucho que es madera y que es material orgánico y evoca la naturaleza, pero seguramente son virutas recicladas, compactadas con una cola fenólica que es tóxica en sí, ¿no? Y lo que parece tan bonito, pues no lo es. Entonces, alternativas concretas que ofrecen materialidades mucho más orgánicas, no tan caras respecto a las más fáciles y accesibles, y que están siempre allí y que no hay que olvidarlas, y hay que acudir al mercado para ver cómo han evolucionado, cómo hoy día nos ofrecen pues, una respuesta muy, muy tecnificada y muy controlada. Entonces, bueno, pues aquellos factores de interior que más allá de las materialidades pues nos van condicionando. El aire en su composición, lo importante que es ventilarlo, lo importante que es que no se concentre el polvo, la humedad en sí, cómo favorece el desarrollo de virus, bacterias, etcétera. La temperatura, que no nos pasemos en verano de aire acondicionado, que además es un aire que es un gas en sí que no suele ser muy interesante, que los cambios no sean bruscos, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco la importancia
que tiene para nuestro organismo seguir su flujo natural de adaptación a las temperaturas a lo largo del día. Nuestro cuerpo está desarrollado para que tenga un nivel de actividad hormonal a primeras horas, otro en mediodía tarde y otro antes de ir a dormir, ¿no? Y que es importante y respetar esto. Luego, un tema mucho más polémico, como es todo el factor del electroclima, que es, bueno, un mundo invisible, que hay una generación por encima nuestra que no se lo cree ni de coña, que se lo cuentas, se lo desarrollas, se lo mides, se lo enseñas, te llevas a profesionales que hablen por ti y tampoco se lo creen, ¿no? Y es un tema serio de cómo todo lo inalámbrico pues funciona físicamente también, ¿no? Entonces, bueno, estamos hoy día muy acostumbrados a que todo sea wireless y sin cables y muy cómodo, pero claro, algo existe allí, ¿no? Y todo funcionando de algún modo, pues nos va condicionando todo el día el cuerpo a nivel de cargas de campos electromagnéticos que están siempre sobrepasando, a los que hay que sumarle los que ya vienen del exterior, a los que hay que sumarle que normalmente nos atrapa pues con zapatos de suela plástica que no nos permiten derivar al suelo, ¿no? Por lo tanto, hay una acumulación de estos campos electromagnéticos, la suma de los materiales sintéticos que no absorben estas radiaciones, nosotros no solemos derivarla y esto pues es una saturación del organismo, ¿no? Entonces hay que reducir estos campos, hay que derivarlos más, hay que aumentar la distancia y el tiempo de exposición. Y luego pues les volvemos a repetir este esquema que ahora pues empezamos a poner un poco más de casos prácticos, un poco más de realismo, un poco cada uno, cada una se va haciendo la idea de qué es lo que cumple, lo que incumple, lo que podría mejorar. Y en general las personas van abriendo bastante los ojos con todo esto y ganan en cuanto a hábitos y sobre todo en consciencia. Al final, la experiencia de cada uno, cada una, pues es muy determinante, ¿no? Así como cada cuerpo, cada persona tiene unas reacciones, como tiene una conductividad eléctrica u otra, pues también cada uno, cada una tiene que mejorar unos hábitos u otros, ¿no? Entonces les damos lo que más les gusta son los tips, ¿no? Estos resúmenes súper prácticos, dame unos truquitos, dime qué puedo hacer, pues lo apuntamos también, que al final es lo que pueden compartir más fácil en el boca a oreja, en el llegar a casa y compartirlo con sus familiares, con sus amigos, etcétera. Muy importante, pues la renovación periódica del aire interior, cada 2 horas idealmente. Cuando hay un aumento del CO2, pues todavía más. No deberíamos tener mucha alfombra y moqueta porque es caldo de cultivo del polvo. No usar de esos aires acondicionados y calefacciones y, sobre todo, preferencia para materiales de origen natural y que efectivamente lo sean, ¿eh? Porque, como decimos, hay falsas maderas que aparentan ser madera y no lo son. Respecto al tema de las radiaciones, que es todo muy polémico, es muy importante pues, el móvil apagado o fuera de habitación o modo avión como mínimo. Cuando tenemos conversaciones telefónicas, a todos nos duele la oreja, ¿no? Cuando ponemos aquí, porque tiene un transformador que está generando un campo electromagnético muy intenso y es importante dejarlo unos 30 a 50 centímetros, 2,5 palmos, con el altavoz puesto, ¿no? Yo tengo familiares que empiezan a compartir sus conversaciones porque por fin se pone el altavoz y se creen un poco que efectivamente todo esto es muy, muy perjudicial. Y bueno, lo que veis aquí, ¿no? No tenemos por qué tener el móvil en el bolsillo todo el día, ¿no? Yo lo tengo apartado. Tengo cerca de mí, a mi alcance, y ahí está. No tengo por qué tenerlo encima de mi cuerpo, de mi piel, ¿no? Mucho ojo a los teléfonos portátiles, la famosa tecnología DECT. Estos teléfonos funcionan con una base que recibe y transforma la señal y el teléfono se lo hace de altavoz y de micro. Esta base está continuamente emitiendo esta señal, es decir, no funciona solo cuando hablamos, funciona 24 horas. Es absurdo, pero es así. Hay teléfonos portátiles que no funcionan de este modo y se pueden comprar. Yo tengo uno, se lo puse en casa de mi madre y funciona perfectamente. Así que están en todas partes, ¿verdad? Este teléfono portátil, los hay en las oficinas, en las casas, aquí al menos en España se usa muchísimo.
y estoy harto de verlo. Pero bueno, ahí está. El microondas, el Bluetooth, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ven aquí. Y nada, luego pues también les hablamos de que hay plantas que ayudan a filtrar el aire, que absorben muchísimos materiales, perdón, componentes sintéticas de los materiales de construcción, que filtran el CO2 y lo devuelven con más oxígeno. Y pues aquí tienen algunas de ellas y ya está. Y nada, luego pasamos al bloque más interesante, más del gusto de Marta, ¿no? Y donde Claudia como psicóloga pues también interviene más directamente y donde efectivamente se mezclan, ¿no? La psicología, la neurociencia cognitiva, el espacio, el diseño, sea como diseñadores o como usuarios. Entonces, muy generalmente, pues les contamos que para estar bien, de verdad, en un espacio, pues más allá de la seguridad, protección, recogimiento, tenemos que entender que el espacio es calidad de vida, ¿no? Pero no por consumo, no por lujo, sino por cómo te sientes ahí, ¿no? Entonces hay que valorar un espacio no solo pues, por su aspecto, porque es culturalmente como valoramos las cosas, ¿no? Por lo que me entra por la vista, por los sentidos. Es más importante todavía valorar un espacio por lo que te transmite a ti, tu utilidad, el bienestar, el acogimiento, aquello que lo compone, ¿no? La luz, los materiales, la sensación de que estoy en casa, de que aquí trabajo bien, aquí soy yo, tengo buenos recuerdos, aquí voy a generar mis futuros proyectos, etcétera, ¿no? Les contamos, como bien saben mucho en psicología sobre emociones, de que efectivamente el cerebro codifica, ¿no? Las memorias muchísimo más cuando están impregnadas de emociones. Y según si son positivas o negativas, ¿no? Tienen un impacto traumático o un impacto pues, mucho más favorable. Ya conocen cómo funciona en general el cerebro en psicología, pues recogemos que desde aquí lo pretendemos tener en cuenta para pues, determinar cómo de acogido puede ser un espacio, ¿no? Y al serlo y sentirnos bien, pues bueno, aquí entraríamos mucho en detalles, pero ya sabemos que el cerebro funciona muchísimo mejor, ¿no? Se desbloquea, deja de estar pendiente de dar respuesta a amenazas y empieza pues a soltarse la creatividad, el bienestar, flujo de hormonas mucho más favorables, ¿no? Entonces aquí también, pues como en el primer bloque empezamos con un resumen, un esquema que pretende sugestionar, pues aquí también, ¿no? Tenemos el espacio, que siempre aporta información, nuestro cuerpo la recibe, la transforma, de estas sensaciones pues, generan emociones, nos determinan las acciones y estas acciones pues determinan todo lo que somos físicamente y mentalmente. Entonces aquí seguimos pues hablando de por qué trabajamos mejor cognitivamente cuando hay pues, mucho más placer, mucho mayor bienestar, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco de química, todo esto que ya se pone cada vez más de moda y nos gusta a todos, ¿no? Como no, pues para no irnos mucho de lo que es el marco teórico y no irse por las ramas, como contamos aquí, pues pones ejemplos prácticos muy concretos. Les enseñamos fotos reales de consultas en las que quizás se hayan encontrado de un estilo u otro, de un nivel u otro, y que vayan viendo ya de un primer vistazo cómo efectivamente pues, es súper determinante, ¿no? Cómo van a trabajar como profesionales en un espacio u otro y cómo se verían como pacientes. Entonces, una vez vista esta primera estimulación de por qué un espacio evidentemente funciona mejor o peor como espacio de terapia, en función de su definición, pues vamos allá y hablamos de por qué efectivamente, pues más allá de la luz, de los colores, el espacio, el volumen, la luz natural, todos sus ciclos, etcétera, etcétera, pues que hay unas pautas de diseño que pues, nuestra mente tiende a leer mejor, ¿no? A sentirse más a gusto. Simetría, ritmos regulares, eventos enrasados, orden en definitiva del espacio exterior que aporta orden a la mente. Los maestros tradicionales pues, son los budistas, o al menos en Oriente, la tradición oriental es mucho más sutil en estos aspectos, no llena excesivamente los espacios de elementos y de utilidades y
Y aquí pues se nos va la pinza mucho más con esto, ¿no? Empezamos a cargar y cargar, sugerir y sugerir y a veces lo esencial pues acaba tapado, ¿no? Por propuestas que podrían ser buenas de por sí, pero que quizás no siguen una línea y una proyección bien planteada desde un principio, ¿no? Como menos es más, lo sabemos en la arquitectura, y cómo el orden exterior pues determina el orden interior y viceversa. Y nada, hablamos también, como son sobre todo gente joven de tercer grado de tercer curso del grado, ya conocen del fast life, del multitasking, de estar constantemente ocupados con el móvil, sobreestimulados, que no hay momentos para la pausa, como si estuviera prohibido aburrirse, ¿no? Porque al final aburrirse acaba suponiendo pues, un momento de silencio y de reestructuración mental. Está tan prohibido aburrirse, tan prohibido parar, pues, las personas están continuamente sobrecargadas a nivel mental, ¿no? Y nada, un poco de esquema básico, un poco de conceptos de los que vamos recogiendo de varios autores, todos aprobados por la profesora, por supuesto. Y nada, como al final el espacio tiene un rol importantísimo para acabar con una atención mejorada, mayor rendimiento cognitivo, creatividad, etcétera, ¿no? Y luego, pues unas pautas también prácticas y sencillas, como bien decimos que la vida te puede cambiar por mover la cama un metro más para aquí o para allá, pues hablamos de la habitación directamente, porque es el espacio donde pasamos más horas, aunque sean más pasivas durmiendo, pero pasamos más horas y donde se da entonces el descanso y por ello la regeneración celular del organismo, ¿no? Así que, bueno, tomamos el ejemplo de la colocación de la cama, que es totalmente trasladable a cualquier colocación de pues, una mesa de escritorio, estudio, de tu aula, de tu oficina, etcétera, ¿no? Y como al final cuando fluyen las circulaciones, las energías, etcétera, pues podemos disfrutar de mucha más concentración en lo que tenemos que atender y podemos desconectar de las necesidades del espacio, sentir su buena energía, su buen fluir y centrarnos en lo nuestro, ¿no? Tanto para trabajar como sobre todo descansar. Lo importante que llega a ser la luz natural, bueno, aquí podría dar para una tesis sola, la regulación hormonal del cuerpo en función de la luz natural, los ritmos circadianos, como, digamos, toda la vida, toda la historia del ser humano evolucionando según la luz natural, según el clima, ¿no? Como de diferentes y distintas son las culturas según el clima que tienen, ¿no? Como en el norte de Europa son tan distintos del sur y hay tan pocos kilómetros, ¿no? De norte a sur de Europa y somos tan distintos en función del clima, sobre todo, ¿no? Pues lo mismo para la traducción del impacto de la luz natural en los espacios, ¿no? Entonces, muy importante lo que decíamos de los ritmos circadianos, la actividad, el descanso, el flujo hormonal en general, pues, es muy importante y con tanta pantalla, además, pues ya sabemos que se está destrozando cada vez más todo esto. La anterior sesión, pues ya sabéis de qué fue, le hemos podido recuperar nosotros con la grabación, que son súper útiles. Y nada, sobre todo, más allá de desarrollar las emociones por defecto del color en sí, comentamos lo que justamente escuchamos en la anterior sesión, de que es muy importante la combinación de un color con otro, cómo un papel de un color es más destacado o no en función de los colores que le acompañan, ¿no? Escuché el ejemplo del color rosa. El color rosa sobre un gris, pues podría llamar mucho la atención. Al lado de un rojo necesitarás mucho rosa, ¿no? Para llamar la atención, pues la combinación de tonos tiene que ser siempre estimulante, pero no puede ser demasiada, ¿no? No puedes sobrecargar el espacio. Bueno, pues lo de los colores ya sabéis, ya vimos en la anterior sesión cuánto puede dar de sí. Muy importante el cómo se desarrolla un menor según su espacio, ¿no? Aquí ahora estamos con bastantes estudios caseros con el pequeñín, a ver si les sientan mejor unas cosas u otras y al final lo práctico es que estén mucho en exterior los pequeños, ¿no? Como un espacio cerrado nos llega a limitar
las funciones físicas y el desarrollo por defecto que deberíamos tener como infantes, ¿no? Como criaturas. Y bueno, al final la interactuación con el espacio es lo que nos condiciona el desarrollo cognitivo de nuestras funciones, ¿no? De toda la vida se habían pensado que ya tenemos la información puesta en la mente y que con el tiempo se va desarrollando, ¿no? Como que va creciendo, sin tener en cuenta los estímulos y la relación con el espacio. Y es totalmente al revés, ¿no? O sea, a través de los sentidos que se generan conceptos. Ya no hablemos de las emociones que se impregnan en ellos. Así que, bueno, al menos un menor 3 horas al día en el exterior. Y nada, pues con estos ejemplos básicos y lo que van añadiendo sobre la marcha, vamos viendo pues cómo se determina este esquema y muchos más que vamos haciendo sobre la marcha y cómo al final pues efectivamente la información que vamos percibiendo es directamente lo que transforma nuestro cuerpo, ¿no? A través de la mente y hasta la activación de unos genes u otros pues depende de ello, de cómo nuestro comportamiento sea de predecible o pueda innovar y crear pues nuevos patterns, ¿no? Nuevas vías cerebrales. Y nada, un poco más de tips para que también se lleven y los comparten muy fácilmente. Incluso entre ellos se ponen ejemplos y ven si efectivamente pues están en una línea u otra. El orden de la casa, de la habitación o del propio armario, pues puede equivaler en cómo estás tú mentalmente. Puede hablar mucho de tu orden mental. La importancia de los espacios en cuanto a las circulaciones. Yo les digo, mira, si os puedes levantar de la cama a medianoche e ir al baño con los ojos cerrados, es que, bueno, vamos bien, ¿no? Y bueno, la luz natural, hemos hablado, la variación del grado de iluminación, ya que, bueno, lo ideal sería la luz natural, ya que la artificial pues es un recurso inevitable, pues al menos que acompañe un poco, ¿no? El tono de una luz más pequeñita, más cálida al final del día, pues que vaya un poco pues, en esa sintonía, ¿no? Y nada, pues estímulos sí, sin sobrecargar y materiales de origen natural siempre, ¿no? También mentalmente pues tienen un impacto directo, ¿no? Y como os comentaba Claudia, pues al final de la sesión hacemos un caso práctico porque al final es como se evalúa un poco la sesión, cómo pueden poner a la práctica el ponerse en, digamos, el traje de terapeutas, pero teniendo en cuenta esto, ¿no? Entonces hablamos de un caso hipotético, por supuesto, de un chico pues que sería un caso bastante típico, al menos en España, no nos vamos mucho por las ramas. Y bueno, pues tiene varios desórdenes y ellos tienen que entender cómo todos estos desórdenes de hábitos, de espacio, al final reflejan su propia vida y viceversa, ¿no? Y cómo si activas una sanación, pues reflejan en lo demás. Si cuidas tu espacio, te cuidas a ti. Si te cuidas a ti, querrás cuidar tu espacio también, ¿no? Y a la práctica, pues les comentamos un par de casos en los que tienen que desarrollar lo equivalente al primer bloque y después al segundo, ¿no? Cómo puede hacer físicamente un espacio más saludable y cómo puede conseguir, en este caso, un espacio de trabajo más óptimo para cuidarse mucho más, ¿no? Y ser mejor estudiante o profesional y todo va junto, ¿no? Y bueno, hasta aquí el resumen de lo que hacemos en esta sesión, que son 2 horas y vaya, tenemos que comprimirlo muchísimo. Y la verdad es que daría para más sesiones. Podríamos al menos hacer una clase de cada uno de los bloques. Y bueno, como son 30 alumnos, pues yo creo que van compartiendo bastante y se lo llevan a casa y lo traen otro día y van desarrollándolo como pueden, pero bastante metidos en el tema. Lo reciben muy bien, la verdad. Yo me esperaba que les pareciera material más específico de otro sector y que no fuera tan inclusivo, pero sí, lo incluyen muy bien. El concepto de lo interdisciplinar está cada vez más arraigado en la base de lo académico y, y creo que vamos a por más porque bueno, lo reciben muy bien.
Muchas gracias, chicos, por contárnoslo. Tengo muchas notas de feedbacks, cosas que me gustaría comentar y remarcar. No quiero ser la primera en hablar porque voy a dar un podcast, así que me gustaría escuchar primero los demás qué reacciones tenéis y qué comentarios hacéis con la idea de darles feedback útil para esta estupenda sesión y este interés en explicar acerca del espacio del bienestar a los alumnos de psicología. ¿Hay alguien que quiera compartir que tenga? Bueno, Hola, Dani. hola, no sé si se escucha porque tengo el audio en el celu y la compu mirando. Bueno, gracias primero por compartir, realmente fantástico la presentación, la forma de llevarlo, la forma de unir la psicología con la arquitectura, que muchas veces podemos llegar a decir, pero es lógico, pero el hecho de llevarlo a tomar conciencia con este profesionalismo, de decir, bueno, lo llevo desde este lado con referencias, con estudios, sobre todo con la parte práctica, que no quede solamente en lo académico, me parece muy entendible, muy fácil para ellos, me imagino poder trasladarlo a lo que necesitan. Y bueno, y visto desde el lado de nuestro como profesionales también, obviamente que estamos por eso, pero el hecho de tenerlo tan claro es fácil de llevar, ¿no? Podemos hablar de esto, como vos decías, cada una de las presentaciones es una clase aparte, cada variable ambiental podemos estar con un montón de información que tenemos, a ver cómo se lleva desde la psicología, desde las neurociencias, desde cómo impacta en el comportamiento humano de diferentes maneras, ¿no? Así que, bueno, gracias. Yo creo que está súper claro lo que presentan. Me parece que es súper útil y, bueno, felicitaciones porque me encantó la forma en que lo abordan. Qué bien, Maña. Muchas gracias. Sí, la verdad es que, bueno, para añadir un poco, perdón que no he podido estar porque, no sé, justo ahora está como muy inquieto el bebé y hubiera molestado, pero iba escuchando de fondo. Una de las cosas que quería añadir un poco en cuanto al feedback de los alumnos es que es verdad que, o sea, el alumno universitario, no sé si alguno de vosotros trabaja en la universidad, pero cada vez tiene menos capacidad de atención, Sí. ¿no? Entonces, las clases magistrales les cuesta mucho más. Por lo tanto, de alguna forma, lo visual y luego también la forma un poco de explicarlo tienen que acompañar a veces, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues también Paul también cada año ha ido como adaptándose a los alumnos, viendo que es otra cosa de cuando ibais vosotros a la universidad, ¿no? Sí. Y haciendo quizá el PowerPoint un poco más sencillo, más visual. Y luego también lo que invitamos es que los alumnos participen, ¿no? O sea, en medio de la sesión también puedan, muchos, por ejemplo, se quedan alucinados con el tema del electroclima, de decir, ostras, ¿cuántas ondas realmente, cuánta afectación debemos estar sufriendo todos, ¿no? Y muchos miran el móvil y lo guardan porque dicen, ostras, lo llevo todo el día encima y es muy, o sea, a veces responden con mucha curiosidad y eso es muy bueno porque al final muchas clases las se pueden aburridas, pero en esta en especial la verdad es que hay muy buen feedback y les interesa muchísimo como psicólogos y como usuarios, ¿eh? Por lo tanto, eso, pues la verdad es que estamos muy, pues, muy, no sé, muy contentos en este aspecto, cómo lo reciben ellos, ¿eh? Sí, al final somos muy cercanos a ellos en cuanto a edad, somos jóvenes, También. muy jóvenes para ellos y se creen, ¿no? Que si uno de los suyos, por así decirlo, pues, los tiene en cuenta y que tiene hábitos concretos, pues bueno, siguen un poco el rollo, ¿no? Al final es contárselo con ocupación más que preocupación, porque si se preocupan mucho, fácilmente dicen, ah, pues mira, está todo tan mal que si vivo preocupado sé que es peor para mí, porque el estar preocupándose, pues Sí, es en algunos se sí. preocupan, ¿eh? Pero luego Claro. Paul afloja un poco y dice, bueno, es que al final es un poco inevitable, ¿no? Pero algunos se quedan, Sí, ¿sí? sí, Y sí. empiezan a estudiar un poco, pues uno tiene la cama puesta en su Sí, habitación. Y algunos han hecho algunos han hecho sí, ¿han dicho? sí, Sí, sí. eso dice. Pero sí es eso, que se ocupen sin preocuparse y nada, que si se les espanta un poco, si se les da un poco de miedo, que no sea gratuitamente, que sea
traducirlo rápido en actos, en cambios concretos y por eso les damos algunos ejemplos muy puntuales. Sí. Iba a decir que me parece que el ejemplo del caso Ray, que dais al final, el caso Ray, ¿cómo se llama? Me parece súper útil porque ayuda mucho, o sea, estas frases que hay aquí, que es como la voz de esta persona imaginaria de cada día trabajo en una estancia diferente, me cuesta encontrar un lugar donde haya buena iluminación, etcétera. O sea, este caso me parece súper útil porque es muy, como he dicho, pues muy común. Me imagino que desde la consulta de un psicoterapeuta, muchas veces las personas que están intentando hacer cambios de hábitos o como figuring out su ser y sus emociones, muchas veces puede haber un reflejo de eso en el espacio, porque esta cosa de que lo que está dentro está fuera a veces. Y que me imagino que en muchísimos casos de clientes va a haber un entorno exterior igual más caótico o diferente al óptimo. Y que como una manera de intervenir en el bienestar de la persona, intervenir en el espacio o hacerle preguntas sobre su relación sobre el espacio y darle como hints y tips para mejorar eso, me parece como súper práctico para estos futuros psicoterapeutas que están estudiando con vosotros. Así que esto sí, súper útil. Y en concreto estaba pensando que me ha encantado todo lo... Hay una persona que ha levantado la mano, perfecto, luego le damos la palabra. Me han encantado todos los tips que dais y los ejemplos. Uno que igual yo añadiría es esta cosa, es que lo estaba hablando hace poco con alguna persona, de que el espacio es como una ancla cognitiva, que cuando te acostumbras a sentir y a pensar y a hacer algo en un lugar, cada vez que estás en ese lugar, como que te ancla a ese estado mental, como te ayuda a regularte psicológicamente para esa tarea. Y había alguien que me decía, sí, claro, yo intento no trabajar, no, ¿cómo era? Sí, no estar en el ordenador desde la cama, porque si no, cuando voy a dormir y lo tengo asociado y no descanso tan bien, entonces intentaba dejar la habitación como un lugar únicamente de descanso y trabajar en otro lugar. Así, era alguien que vivía en su van, que viaja por Estados Unidos y vive en una autocaravana. Y decía, intento no trabajar dentro, sino ir a cafés o a otros sitios porque no quiero asociar el estado mental de trabajo y de acción alta a estar aquí dentro, este espacio donde luego me tengo que relajar. Y eso me pareció muy interesante. Desde mi experiencia hasta apenas estudiado, como que muchos hablaremos de esta relación, pero a nivel científico hay pocos estudios que hayan investigado justo esto, ¿no? Las anclas cognitivas del espacio, de que cuando vas a un espacio, como vuelves al estado mental de las últimas veces que has estado, ¿no? Y esa idea como de separar me parece muy útil y que de hecho tiene que ver con con este caso de ejemplo, donde igual dedicar un espacio solo para el trabajo puede ayudar a solo como llegar ahí y a conectar con ese estado mental. Así que bueno, eso me gustó mucho. Tengo otros tips, pero los iré soltando en diferentes momentos. Le voy a dar la palabra a Yaresi, que levantó la mano. Hola, sí, bueno, sí, primero muchas gracias por la presentación. La verdad, sí me gustó mucho cómo cuentan algo como muy agradable y luego terminan con el caso de estudio, como dice esta Marta, como lo puedes ver visualmente. Y creo que nada más de recomendación, yo recientemente también fui alumna de maestría y veíamos como este tipo de temas y me acuerdo de una clase que me llamó mucho a mí la atención, que estábamos viendo el tema del CO2 en el espacio, cómo te afecta, que te vuelves más cansado y todo esto. O sea, el maestro, sin decirnos, puso como un medidor de CO2 al inicio de clase, nos platicó toda la teoría y en medio de la clase fue como, bueno, ahorita ya sobrepasamos los valores de CO2 para que se den cuenta. Entonces como que se me hizo una forma muy visual de, ok, entonces en todas las clases que vengo me está afectando mi cansancio y todo. Entonces, como esos ejercicios que haces sin que se den cuenta y luego para que vean aplicado lo que les acabas de decir, siento que sería, bueno, en mi caso me sirvió mucho como darme cuenta cómo afecta. Pues sí, no sé, eso sería como una recomendación de reciente alumna a cómo
además sé que esto, pues sí necesitas menos tiempo decirlo más rápido, como más tras el estudio, porque los alumnos también se pierden mucho más rápido cada vez. Es más común que quieras Así es. más rápido. Y es las mediciones, ¿no? Sí, Todo lo que sea traducible un poco en valores, de algún modo, aunque les hables de nanoteclas, radiaciones, dicen, ¿qué es eso? Bueno, cuando ves un aparato de medición, solo escuchar el ruido que hace al acercarse a una fuente de alta emisión se dispara, ¿no? Y ya impacta, incluso es un ruido en sí desagradable, ¿no? La del chisme, me refiero. Y nosotros en nuestra reforma del piso que ahora mismo habitamos, es un piso que no es en propiedad, pero sí pudimos reformarlo, pues lo primero que hicimos fue medir, en este caso radiaciones. Y bueno, ya se disparaba en algún sitio y ya se veía que ahí había que hacer algo. Y en el caso de la, de la impartición de la clase, siempre después de haber hablado de esos materiales que son contaminantes a nivel del ambiente, que tienen esos compuestos orgánicos volátiles, pues les decimos, bueno, ¿qué veis aquí, no? Pues veis todas las paredes pues con yeso químico y pintura plástica, veis los pavimentos que son sintéticos todos, ves la falta de aberturas hacia el exterior, es decir, ventanas. Bueno, además damos una clase en un sitio que es un aula dentro de una facultad que está en un espacio, es un hospital, prácticamente es un hospital con su departamento universitario y bueno, está muy, materiales muy sintéticos, muy de gran edificio y no tiene muchas aberturas al exterior, ¿no? Entonces ahí mismo ya se empiezan a mosquear, diciendo, oye, pero aquí no está tan muy mal, entonces, ¿no? Tenemos materiales muy tóxicos y todas las sillas son metálicas que captan esas radiaciones y las ruedas de plástico impiden su derivación y bueno, ahí mismo se dan cuenta de aquellas cosas que ya in situ van viendo que efectivamente pues podrían ser mucho mejor. sí, sí, darles esas mediciones creo que te ayuda a recibir mucho mejor la información. Ya no Sí, es teoría, sino que ya es práctico. Entonces, como el caso de estudios de RAI, sí, es, sí, te identificas. sí. No Hay sé, aparatos sencillos de medición de CO2 y se pueden obtener fácilmente. eso iba a decir porque si tienes acceso a un electromagnetómetro, yo también fui a una clase donde, bueno, que es lo que estaba explicando, ¿no? Que lo acercan al móvil y empieza a pitar muchísimo y a medida que lo separas ves, o sea, entiendes que la distancia provoca menos intensidad de esa radiación. Y ya desde entonces que lo vi con mis ojos, el móvil siempre lo tengo lejos de Sí. mí. Lo mismo con el modo avión. Pones el modo avión y baja un 90% la radiación del móvil. Sí, sí, sí. Hay que verlo para creerlo normalmente, pero también si lo hacemos al revés, si lo creemos para verlo, entonces efectivamente llegamos a ver más, ¿no? Si lo creemos de base. Y sí, sí, a veces mediciones son concreciones que te hacen creer. Sergio tiene la mano levantada. Bueno, primero que todo, quiero felicitarlos por lo que nos comparten. Se nota que hay mucha pasión detrás de eso y normalmente construir conocimiento alrededor de estos temas pues implica como mucha proactividad, mucho como automotivación. Me identifico mucho con el tema que tratan o desde donde se mueven. Soy arquitecto, pero he querido y estoy estudiando psicología y siempre mi inquietud es alrededor de eso. Me conecto mucho con lo que dicen y me recuerdan un primer profesor que tuve en la escuela. Me hablaba mucho de estos temas y la solución que, por ejemplo, él optó con su propia vida fue que luego él construyó su casa, pero lejos de la ciudad, de todo, con materiales del mismo lugar, o sea, aplicando todo lo que él tenía de bioconstrucción y sus investigaciones. Y ahorita volviéndolos a escuchar me surge una pregunta que Ujú. quisiera saber qué piensan. Eh, Huir
de todos estos ambientes o de todos estos riesgos, desde lo físico a la salud y que también trasciende a lo cognitivo. Dentro de un ambiente urbano parece, no voy a decir imposible, por lo menos completamente parece imposible. Uno puede hacer estrategias paliativas, ¿no? O sea, como bajar riesgos en ciertas cosas. Bueno, que no usar ciertos electrónicos o usarlos de esta manera, pero de repente se vuelve también, digamos, un protocolo larguísimo de actividades que tendríamos que hacer para disminuir riesgos. Y que me mencionaste algo, me parece súper interesante. Por ejemplo, las envolventes de los espacios interiores o son con pinturas plásticas o materiales sintéticos, ya las maderas ya son aglomeradas, porque la misma industrialización lleva a que para que haya fácil acceso, pues se usan ese tipo de materiales que, como expusiste, generan otros riesgos, como tener 4 o 5 veces un aire más contaminado dentro de una casa que en ciertos ambientes exteriores. Me pareció muy complejo eso. ¿Crees que haya forma de que logremos tener ambientes interiores más saludables en contextos urbanos, en contextos de seguir siendo parte de estos sistemas en los que vivimos, sin tener que aislarlos al monte como hizo mi profesor, por él Mm. mismo? O sea, ¿crees que podamos llegar a eso? Mira, al final, al darse cuenta que el aire más peligroso es el interior, nos podemos despreocupar un poco de que la ciudad esté tan contaminada, al menos en cuanto a su aire. Nosotros en nuestra casa, un piso en la ciudad de Barcelona, todas las envolventes las hemos aplicado con cal, pintura de cal e incluso pues, estucos de cal. Y los muebles son todos de una madera sencilla, algunos son autoconstruidos con restos de unos paneles que propusimos, correderos, y es sencillo en sí, pero hay una base, un criterio de fondo que se sostiene sobre todo porque creemos. Al final es una cuestión de que nuestros hábitos se refuerzan y se retroalimentan una vez son implantados gracias a que somos así. De algún modo diría somos así. ¿Cómo somos? Pues nos queremos cuidar, queremos tomar conciencia y entonces nos ocupamos sin preocuparnos tanto. Bueno, yo a veces me preocupo más porque empiezo a ver que los demás no siguen y ya está, me enfado. Pero ahora con el bebé, pues aquí le meten el móvil aquí al lado, ¿no? Empiezo yo a decir, no, no, es que no hagas esto y me sale ya natural decirlo, ¿no? Prohibir el móvil aquí al lado del bebé. ¿Por qué? Porque al final somos así ya. Y si bien es cierto que en el monte pues habrá muchísima menos contaminación, también hay otros fenómenos de aislamiento, quizás, que a nivel psicológico pues también está visto que condicionan la salud mental, ¿no? No nos libramos de problemas nunca. Y la solución perfecta en sí, pues supongo que no existe, pero sí hay una dirección que, como digo, yo creo que cuanto más seamos así, más nos ocuparemos sin preocuparnos y ya nos va a salir solo la solución al problema, digamos. Y bueno, yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Que seamos así y nos ocupemos sin tener tantas preocupaciones de fondo. No sé qué opinan. Yo también iba a recalcar algo que ponía Paul en una de sus primeras slides, que es que el tiempo de exposición a cualquier tipo de estímulo estresante psicológicamente o biológicamente, el tiempo de exposición importa mucho. Entonces, respondiendo a la pregunta de en entornos urbanos, en pisos de alquiler, donde igual no tenemos los recursos de transformar el espacio tanto, ¿podemos de alguna manera reducir el impacto que el ambiente está teniendo en nuestra salud? Yo diría, por lo menos podemos empezar en el dormitorio, porque como el lugar donde duermes 8 horas al día, cada día, o sea, el efecto de ese lugar biológicamente igual es el mayor, porque es como el punto del espacio en el que pasas más tiempo, justo ahí en la cama, ¿no? Y si igual es en la habitación el lugar donde
nos aseguramos que no hay ni muchos compuestos volátiles, hay buena ventilación durante el día y que no hay wifi cercas, por lo menos esto es como lo mínimo, ¿no? Yo diría como el mínimo esfuerzo, máximo efecto. Totalmente. La habitación es además el punto de ensayo, ¿no? Si empiezas a hacerlo ahí, quizás puedas exportarlo en el sitio donde sueles comer o trabajar. Pero sí, sí, nosotros, porque hemos podido hacer cosas, digamos, en cuanto a reformas, si no, me quedarían, pues eso, cuestiones materiales de acabados. Por ejemplo, se me ocurre, para frenar radiaciones electromagnéticas de antenas del exterior, pues un tipo de cortina que consiste en una tela pantallante. Es la que tenemos ahora mismo. Es una tela pues, que vale literalmente de 2 a 3 veces más que una tela buena normal. Por supuesto, es un material tecnológico y bueno, lo propusimos como top material, ¿no? Este hay que tenerlo. Y pusimos aquello y pues se lleva más parte del presupuesto y no ponemos otras cosas que serían quizás pues más lujosas, pero no prácticas, ¿no? Y renunciamos por defecto a lo que es material en sí para lo que es funcional también, ¿no? Entonces ya por defecto nos lo miramos con buenos ojos, ¿no? Esa cortina, pues estéticamente no está mal, no tiene nada especial, pero yo la veo y digo, me está protegiendo a mi cuerpo y el de mi familia gracias a su composición y entonces ya pues, me he enamorado de esa cortina, ¿no? Y me he olvidado de lo cara que fue. Pues ese tip para mí pues es muy, muy práctico, ¿no? Una cortina que reduce las radiaciones. Voy a escribir cómo se llama por si les interesa. Gracias, Paul. Somos unos cuantos hoy aquí. ¿Alguien más quiere compartir su reacción a estas ideas? Yo había una cosita más que quería decir, que es que me parecería muy útil para esta clase, no sé si al principio o al final, igual tener un listado de a qué clientes del psicoterapeuta le pueden ser más útil o, es decir, como crear varios perfiles, ¿no? Porque puede haber la persona que tiene un ambiente mental interior, o sea, un ambiente mental interior y un ambiente exterior desordenado, iguales sus síntomas son falta de motivación o incluso depresión, ¿no? Como esto, como un tipo A. Igual hay un tipo B, que es una persona que tiene igual una diversidad funcional o cognitiva, una neurodiversidad, donde igual son personas muy sensibles a que el espacio sea siempre familiar o disminuir las sobreestimulación, especialmente sonora o visual, como crear tipos, ¿no? Pues igual hay un tercer tipo, pues yo creo que sé que es, no sé, como diferentes casos de clientes y cómo incluso buscar ejemplos del mundo real o ejemplos hipotéticos, pero como a cada persona puede haber ciertas intervenciones que le sean más útiles que otras. No sé, eso como que para llevarlo aún más, o sea, como establecer la interdisciplinaridad todavía más, ¿no? Ya me parece precioso que en una clase de psicología venga un arquitecto a hablar de estos temas, pero me parece que la interdisciplinaridad total es cuando hay vale, estos son mis clientes de psicología y estas son las intervenciones prácticas. Estoy haciendo, sé que buscáis esa aplicación práctica ya con este caso del ejercicio que realizan los estudiantes, pero pensaba más como en, como que hay diferentes tipos, ¿no? Casi como de cliente tipo, de persona con un diferente, como challenges en su vida en ese momento. Tanto, Así que es y tanto, incluso como generaciones. Ya tienden generalmente a ser un tipo de jóvenes los de ahora. Los de hace 3 o 5 años ya eran distintos, al menos aquí en España. Y ya los que tenemos ahora 30 años, ya somos viejos para los de 18. Es increíble cómo por generaciones ya tienden a ser un tipo de perfil concreto. Hay personas, especialmente jóvenes, que toleran el desorden de una manera brutal. Yo cuando vivía en casa de mis padres toleraba bastante bien el desorden, mi propio desorden. Ahora no lo tolero
de ninguna manera y han pasado 10 años. Es curioso, ¿no? Cómo tus propósitos en la vida y tus direcciones y tus trabajos y demás te han condicionado para que quieras cuidar tu espacio de un modo u otro y cómo eso refleja tu personalidad o tu estado actual, ¿no? Y sí, sí, sin duda, hay un espacio para cada persona, ¿no? Decimos que el espacio habla de ti, ¿no, Marta? Pues efectivamente, si quieres hablar mejor de ti o llegar a ser algo un poco más ordenado, empieza por ordenar tu espacio, ¿no? Y sí, sí, hay un espacio por cada persona y efectivamente, ¿no? Hay personas que tienden, según sus facetas o sus características, sus rasgos psicológicos, pues tienden a tolerar mejor unas cosas u otras, ¿no? Eso Claudia podría decir bastante cómo va viendo incluso cada alumno. Y sí, los psicólogos tienen que ocuparse de esto, sin duda. Paul, ¿podrías dejar de compartir pantalla y así nos vemos las caras de todos? Gracias. Mucho mejor. Sí, así nos vemos más en familia. Ok. Había algo más que quería comentar, que lo tengo por aquí apuntado. Iba a hacer un comentario que en algunas de vuestras slides de tips, yo igual añadiría como o sea, habláis de la importancia de la luz natural y últimamente estoy muy puesta en lo de la luz natural por la mañana. O sea que el momento más importante para resetear el ciclo circadiano puede ser justo después de levantarse, ver como tener una exposición directa a la luz natural directa. Entonces, igual pensar si uno duerme en una habitación que no tiene la mejor luz natural por la mañana, cómo puede crear un hábito de levantarse e ir a buscar en la ventana con mejor luz y como mirar afuera durante un minuto o unos segundos. Sí, como ese hábito de buscar la luz natural por la mañana parece ser, por algunos estudios recientes, que puede ser más importante para desarrollar un buen ciclo de sueño que incluso evitar lo de ver pantallas por la noche. Así que, ¿sabes? Sí, justo leí sobre la importancia de la primera hora desde que nos levantamos, ¿no? Sugieren no quites el modo avión, no tiendas el móvil durante la primera hora del día, si podemos, ¿eh? Efectos prácticos, laborales. Muy importante cuidar los pensamientos, decía, durante esa primera hora van a determinar muchísimo. Al mismo tiempo, los últimos 10-15 minutos antes de ir a dormir, cuidar también lo que hablas mentalmente, tu discurso mental, que va a determinar muchísimo tus sueños y cómo va a recomponerse el cerebro. Hablaba de esto. Primera hora y últimos minutos antes de dormir, ¿no? Es muy importante. Y es cierto, seguro, un buen impulso matutino inicial del día determinará muchísimo el resto del día. Así, la otra cosa que también quería comentar es que me encantó el hincapié que hacéis en lo de sentirse como en casa, de crear un lugar de cobijo, un lugar donde te sientas bien y que a través de estos esquemas explicáis esto de que un ambiente acogedor va a mejorar tu rendimiento y tu bienestar mental. Pero, Ahí nos tienes que contar tú, Marta. Sí, sí. Sí. Sobre todo el sentirse como en casa no tiene por qué ser literalmente en casa. Es por defecto donde más encaja, pero cuántas horas pasamos en un lugar de trabajo, ¿no? ¿Cómo determina tu rendimiento cognitivo el sentirte acogido por las personas con las que trabajas o para las que trabajas, ¿no? Como un jefe a quien cada día le das reporte, le das entrega de tu trabajo, si sabes que te acogerá mal o de manera muy dura, pues ya estás tenso por defecto mientras trabajas, ¿no? Como pues eso, la relación con las personas también forma parte de cómo percibes el espacio, ¿no? Lo que contábamos de esos recuerdos que se te quedan en función de lo que has vivido allí, ¿no? Si tú sabes que estás bien acogido en un espacio agradable, personas agradables, rendimientos óptimos, pues ahí también estás como en casa, ¿no?
y puede que luego vuelvas a tu casa, esté todo hecho un caos, tengas una situación familiar difícil y eso no sea estar como en casa, puede ser cualquier espacio estar como en casa. Sí, qué intrincada y bonita y especial esta relación entre el ambiente social y el ambiente y el espacio, ¿no? Mm, A veces he comentado esta idea de que hace mucho tiempo que pienso que tendría que montar una empresa de fiestas para que en un nuevo espacio montamos una fiesta increíble donde la gente se lo pasa genial y ya asocia a ese espacio esa buena sensación y esa buena memoria. O sea, como una forma no material de crear una buena relación con el espacio que mejore tu vida y tus emociones. Es crear una increíble memoria. Eh, pero sí, que eso, que por eso está el housewarming, ¿no? Crear fiestas para hacer una bienvenida al nuevo espacio. Como que tener experiencias sociales positivas en los lugares donde vivimos y trabajamos también hace que tengamos memorias bonitas asociadas con ese lugar y que sí, nos influya positivamente. ¿Será que con el espacio también aplica, no hay dos oportunidades para una primera impresión? Sí, supongo que si has tenido una mala experiencia lo borras con una nueva fiesta aún mejor. Sí. A mí me está pasando justamente esto, yendo a la universidad, porque bueno, estuve 8 años con la carrera, se hizo larga, fue dura, varios problemas de por medio pues, familiares, todo tipo, y fue un lugar siempre de mucha densidad emocional y de entrega. Maravillosa la arquitectura, pero vaya, ya sabemos, ¿no? Cómo es de dura y siempre veo esas aulas, esos accesos, esa escalera oscura. Y ahora hace poco pues estoy volviendo por estos temas de investigación y lo veo todo tan distinto que me entra las ganas de redefinir el espacio y es poner otra mirada y lo hago pues con las personas con las que me relaciono ahora, ¿no? Y como te ves ahora pues de más maduro, de más capacitado y de querer aprender algo pues que ya va contigo, ¿no? El mismo espacio ahora es tan distinto solo por lo que yo hago y con quién me relaciono. Y por supuesto que me acuerdo de aquellas memorias densas en la universidad, pero es distinto porque quiero que sea distinto. Y efectivamente el mismo espacio pues empieza a cambiar como lo veo. Qué bonito. Ese espacio que compartíamos, porque Sí, ahí, Marta. esas Ahí aulas, abajo, sí, sí, ahí esa abajo. poca luz natural. Sí, sí. Mariela comentaba ahí. María, ya somos distintos, todos vamos cambiando, claro. Los que estamos aquí, Victoria, Lisa, ¿queréis comentar vuestras reacciones? Me encantaría escucharos, saber qué andáis pensando ahora. Buenas tardes. Felicitarlos porque a mí me parece súper importante llevar a otras profesiones la mirada de la arquitectura como una herramienta más, ¿no? Para bienestar. Entonces, que el psicólogo lo tenga como una herramienta para poder transmitirlo es fundamental. Un poco lo hacemos acá en Uruguay también. Estamos tratando de llevarlo. Justo ahora tengo una oportunidad de una mesa redonda con, que le vamos a hablar a personas familiares con epilepsia. Entonces se me ocurría que puede estar, bueno, y más si están en facultad hablando con psicólogos, que quizás ya lo hacen, pero estos perfiles que decía Marta, de distintas edades o distintos problemas, capaz que también está bueno especializar en problemas fuertes, como por ejemplo la epilepsia, y cómo la arquitectura puede ser una herramienta. Creo que es, o sea, es como otra clase capaz, ¿no? Pero es como profundizar es un paso más arriba de esta sensibilización general, que creo que a eso van, creo, ¿no? Es como sensibilizar primero a lo general y después como quizás hay un grupo que se puede especializar en, ¿no? Es decir, tiene algunos pacientes específicos. Se me ocurrió porque justo ayer tuve la reunión de esto de la epilepsia y que cada vez vamos como profundizando más en problemas específicos, ¿no? Que en definitiva, en realidad, los desencadenantes de la epilepsia, de una convulsión, es el estrés y la ansiedad.
Entonces, si vamos a eso, obviamente la arquitectura está ayudando a disminuir el estrés, la ansiedad, capaz que podemos generalizar, pero que empezar a verbalizar en problemas fuertes y cómo la arquitectura puede ayudar, creo que está buenísimo en cómo profundizar en esa clase que dan, que está bueno. Pero digo, me encanta lo que están haciendo, porque creo que es así, como arquitectos metiéndonos en otras disciplinas para colaborar. Así que, buenísimo. Y esto otra cosa que decíamos, que es lo contrario, ¿no? Pero que decía Marta, de hacer una fiesta para asociar la emoción y el espacio nomás, recomiendan, lo escuché en algún lado, que cuando vamos a dar una noticia que no está tan buena es sacar a la persona del lugar, del hábitat que siempre está, y para eso mismo, para que no asocie una noticia o que tengas que hablar un problema más importante, sacarlo del lugar para que después que esté allí no esté asociando esa conversación con ese espacio. Es como un hábito también, ¿no? En tener comunicaciones personales, movernos de un espacio a otro como estrategia. Gracias por decir eso, Victoria. Me parece súper importante. Y hay algo que siempre digo, que es que en el espacio hay fantasmas, ¿no? Que como que tú ves el espacio y no solo ves el espacio, ves el fantasma de tú la primera vez que llegaste, tú aquel día horrible que tuviste o tú aquel día fantástico que tuviste. Como que no ves solo el espacio hoy, estás conectando con otros momentos del pasado. Así que sí, las cosas difíciles hacerlas fuera, me parece... Sí. Vanina, dinos. Ahí me vine a esperar a ver si escuchaba mejor. Cuando hablabas esto de las emociones, yo ya lo había compartido anteriormente, ¿no? Esto de que mi mamá tiene una escuela de idiomas y ella había creado una metodología que para que los alumnos pudieran aprender, ella generó toda esta metodología para asociar el aprendizaje a emociones positivas. Sin emoción no hay aprendizaje, entonces es necesario primero generar el vínculo a la emoción para que realmente se interesen en esto. Entonces, por eso es que el espacio tiene que ir asociado para también generar estas emociones positivas, que lo hacemos inconscientemente todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, me trajo a la memoria esto que decías de la fiesta, bueno, es eso, ¿no? A ver qué te hace recordar cuando aprendiste tal cosa, bueno, así se maneja ella y creo que los espacios cumplen esta misma función. Pues chicos, nos estamos acercando al final de la sesión y algunos últimos comentarios que queráis hacer. Hola, sí, Isa. quería decir una cosita así súper corta. Bueno, en primera instancia agradecer a Paul y también a Claudia por la charla que nos han dado. De verdad que, bueno, llevo muy poco con este tema, que se lo comentaba Marta la sesión anterior. Y la verdad es que, bueno, hay tanta información que quedo un poco como, wow, un poco perdida, pero la verdad es que me interesa muchísimo. Y bueno, las cosas que quería como comentar y preguntar más que nada era, bueno, ya que quería preguntarle a Marta, pero sé que no está aquí en Barcelona, pero sí me gusta, aparte de estar aquí en el grupo de las charlas y todo, no sé, es que quisiera como participar en algún grupo de investigación, pero claro, no tengo muchos contactos y no sé a dónde dirigirme para preguntar. Entonces no sé si Paul me podría orientar o tú misma, Marta, como decirme, mira, puedes ir aquí. No sé, me gustaría muchísimo. Además que, bueno, trabajo de manera freelance, entonces también me gustaría hacer como mucho colaboración. Yo me especializo en la parte de digitalización y todo, pero no sé si la parte de interiorismo y la pueda ayudar como en algo de investigación en la unión de estos dos temas. Entonces, no sé
si me puedan orientar un poco. Claro. Lisa, gracias por voice it out, por decirlo. Te voy a poner aquí mi correo en el chat y envíame un Sí, correo igual con tu currículum, con tus intereses, porque ok. a mí yo siempre estoy buscando colaborar con personas y igual encontramos algo en medio que podamos hacer. Ah, ok. Aunque esté en otra parte del planeta. Y Vale, sí, no hay Barcelona, como podría problema. recomendarte como lugares para aprender más de esto, sería más como hacer cursos, por ejemplo, en la Escola CERT, que está cerca de Plaza Cataluña. Dan cursos presenciales tanto sobre salud y armonía del hábitat, que es Ah, ok. uno que comentaba Paul, como también ahora Ana Monbiedro y Alba Méndez están dando cursos de introducción a la neurociencia aplicada a la arquitectura en persona, creo que lo hacen, en la Escola CERT. Ujú. Sí. Ok. Tanto como Escola CERT, tal cual como CERT, suena, pronunciar. S. Escola Ah, vale. CERT ¿Sí? es la Ah, vale. institución educativa y aquí te pongo mi correo. Ok. Y tanto como grupos de investigación en universidades, hay algunas oportunidades de investigación, igual Paul conoce alguna entrada dentro de la WIC, por ejemplo, Ok. pero no conozco así como grupos concretos que en Barcelona estén trabajando en esto. Interesados por ese tema y trabajar. Ah, ok. En Mm. universidades, tú planteas un Vale. proyecto de un doctorado, encontrarías uno u otro grupo en una facultad de psicología o de arquitectura donde haya un interés por estudiar esta intersección, pero sí de manera más independiente, yo creo que están pasando cosas más online. Así que sí, me encantaría Ah, ok. saber cómo Val, me dedicarse podría como a eso. acercar a la universidad y preguntar o, ¿perdona? Pues igual entre Paul y yo te podemos pasar una lista como de universidades en Barcelona que conocemos o que potencialmente Sí. podrían tener algún grupo de investigación dentro de doctorados y estas cosas. Ujú. Pues sí, escríbeme. Ah, vale. Sí, sí, me gustaría es que, Claro. Y si Paul tienes alguna... vale, sí, porque como les comento, trabajo de manera freelance, entonces, pues bueno, me puedo organizar y la verdad es que estoy muy abierta a colaborar. Bueno, de hecho, ayudo a estudiantes. Y hay veces como que ya pues me paso, entonces, pues bueno, dije, redireccionemos un poco y miremos, no sé, otros campos u otros grupos o algo así. Entonces, pues eso. Sí, sobre todo, Lisa, yo al menos para darte un poco Sí. mi opinión, como estos Ujú. campos y su, digamos, el cruzamiento de su información es generalmente escaso y bastante nuevo, yo me he guiado más por referentes concretos que Ujú. por grupos ya realizados, ¿no? Al final y al cabo, cuando sigues a uno, vas encontrando al otro y ves que más o menos ya acaban cruzándose, porque creo que en este Vale. caso el ser menos extendido, ser una red Ujú. más centrada, más nuclear, es bastante Ujú. bueno porque no te pierdes mucho. Y encontrar referentes concretos ya es muy importante. Y luego, como Vale. grupos, yo en mi caso siempre acabo, no sé cómo, metido en un grupo u otro, porque me meten en grupos de Telegram, por ejemplo, tengo un par relativos al menos al campo de la bioconstrucción. Hay, hay algunos pues que bueno, hacemos un encuentro anual, los del máster, y siempre viene uno, pues, ¿no estás en este grupo? ¿Cómo puede ser? Y hay 200 personas puestas ahí. Entonces, ¿cómo puede ser, no? Siempre va Vale. saliendo. El estar en contacto, stay tuned, al final es la cuestión y va saliendo. Hay cosas que las buscas muy concretas y no las encuentras nunca. Pero suele estar ahí conectado y de estar abierto, que es al fin y al cabo lo que hacemos aquí mismo, ¿no? Ahora, estar abiertos y compartir, pues acaban apareciendo, pues eso, unos personajes concretos que si les sigues vas viendo tú misma dónde puedes hacer el clic. Exacto, sí. Es La verdad, escuela tienes toda CERT, la razón. sí, la escuela CERT, hablaba Marta ahora, es cierto que está muy ligada al Colegio de Arquitectos de Cataluña.
donde se está promoviendo mucho la salubridad en los espacios y por ello siempre hay una conexión con la rama psicológica y de salubridad mental, de salud mental, ¿eh? Así que la Escola SER está muy, muy cerca de la salud en los espacios ahora mismo. Ok. Seguro que encuentras cosas. Seguro que encuentras el campo de la neuroarquitectura de la mano de Marta y de Ana y estate atenta a ello. Vale, perfecto. Pues sí, así tal cual entonces lo haré. Sí. Gracias, Lisa. Y ahora para terminar, en la otra sesión y buscamos una, y me gustaría hacerlo en cada sesión, buscar una imagen que representa, que resume el encuentro para ponerla en Instagram y como explicarle al mundo lo que hacemos en estas sesiones y estos círculos. Entonces, ¿hay alguna imagen que os venga a la mente como que representa la temática de la psicología del hábitat y lo que nos han contado Claudia y Paul? Me he hecho esta pregunta para buscar imágenes para la presentación. Sí. Me viene a la mente como esta madera tricapa súper no procesada, ¿no? Y también había una de las diapositivas que nos habéis enseñado, había la imagen de un dormitorio así como de revista versus un dormitorio como muy acogedor. ¿Cuál esa es? Que se veía que había un espacio para trabajar y había esa ventana con luz natural y había esa calidez. Esa me gusta. Yo creo que aquello que logra transmitir una sensación acogedora sin usar mucho recurso caro, digamos, de por sí, es decir, aquello que te transmite más sensación que información es lo que ya va bien. Pues igual si tienes esa foto, Paul, y me la puedes enviar si quieres, Sí, claro. la pondremos Sí, claro. en nuestro. O el Ahora icono mismo. de modo avión. Ah, sí. Sí, Ese va a ser el primero que va a aplicar. sí. Desconectar para conectar. Pues chicos, muchísimas gracias por venir. Voy a parar en un momento la grabación y luego les hago una pregunta, que no quiero que se grabe. Ok.